Gracias. Buenos días por acompañarnos una vez más a través de este programa de agenda informativa, que hoy ya tenemos otro nueva hora que nos han asignado por parte de Gerencia General de Maya TV, el licenciado Mario Flores Ponce, y por compartir con las expectativas del pueblo hondureño. También se retransmite este programa de fin de semana, los domingos de una de la tarde a 2 de la tarde, y los sábados ya sabe que es el horario especial de 7 de la mañana a 8 de la mañana en el más grande en noticias como es Maya TV. Y a los que nos siguen también a través de los web stream, de las plataformas virtuales, gracias por hacerse acompañar del más grande noticias. Bueno, hoy sí ya estamos, como lo decía, a los que están en la transmisión de Facebook Live, estamos con el connotado profesional del derecho, el abogado René Altamirano, a quien en varias ocasiones hemos abordado con diversos temas de país, y hoy no va a ser la excepción porque queremos dialogar con él temas de interés nacional. Entre agenda llevamos el tema de la nueva elección de los nuevos magistrados o la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya se hizo la ley de la reforma que se presentó en la Gaceta por parte del presidente Luis Redondo del Congreso Nacional. Vamos a hablar de otros temas, caso de la lista Angel, solo para hacer unas perspectivas de contexto, que el abogado tenga más o menos una referencia, porque no lo hemos platicado antes como pre-entrevista con el abogado. No, aquí no venimos a diseñar, a hablar, a hacerle preguntas acomodadas al abogado, a decirle lo que él quiera decir y lo que nosotros queremos escuchar. No, al contrario, venimos a decirle lo que el pueblo quiere saber, al pan y al vino, referente a temas de interés nacional. Bueno, entonces vamos a iniciar este programa con el abogado René Altamirano. Abogado, ¿qué tal está? Pues bien, agradecido con la posibilidad de compartir con usted y con los televidentes de este canal, en la disposición pues de tratar de orientar con nuestras opiniones y de dar nuestra opinión y dejar definidos nuestros criterios en relación a la diversa temática pues que corresponde en este momento. Ahí estamos como a la orden de todos. Abogado, en torno, ya entrando en materia, nos ubicamos en la oficina. Fíjese que hemos querido desacomodar al abogado, porque cuando uno hace este tipo de programas, abogado, trae un montón de equipo con nuestro staff, y hemos llegado hasta la oficina del abogado. Vea cómo tiene diseñado con todos los estándares que identifican a un bufete socialmente responsable legal. Esta es la oficina del abogado René Altamirano. Esto para hacerle la campaña al abogado también, pues, que le venga más cliente. Bueno, no viene mal. No viene mal. No viene. Ya está bien. Ni puede, va con... No, está bien. Pues no me quejo, la gente me tiene confianza y eso uno creo que se lo va ganando. Yo tengo unos 20 años de litigar en materia penal. No soy abogado que anda con guardaespaldas ni armado y todo eso. De manera que yo creo que la seguridad y el trabajo de un abogado depende de su lealtad en su trabajo, de su lealtad con los clientes y el hecho de ejercer de la mejor manera, de la manera más correcta posible esta profesión, ¿verdad? Que está desprestigiada, pero que son unas pocas personas las que trabajan como sin ética. Pero vemos muchos que no ganamos la vida de una manera correcta en este negocio. Abogado, tengo entendido que usted, antes de ser litigante independiente en esta profesión, que es un poco controversial porque por el oficio y por todo lo que se dan en atentado a los profesionales del derecho, usted era juez, creo, en Santa Bárbara, creo que... Sí, yo fui defensor público durante un tiempo. Todo el proceso de preparación de los funcionarios lo aproveché becado y aprendiendo cuando era el advenimiento del nuevo código, y luego apliqué, hice por examen de oposición y fui seleccionado como juez. Ejercí como juez de sentencia 5 años y medio en el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara. Nunca tuve ninguna complicación, tengo una hoja de servicio limpia como juez
no me siento satisfecho con el trabajo que hice. Éramos un tribunal de sentencia que no tenía mora judicial y fuimos un tribunal de sentencia en el que me tocó participar, que actuó de manera correcta y nunca se vio involucrado en ninguna actividad ilegítima e inapropiada. De manera que llegó el momento en que no me sentía satisfecho con ese trabajo en cuanto a que creo que el Estado debe hacer más en la protección de los derechos de los ciudadanos y a veces lo ingrato de ser juez es que uno ve que se condenan a personas porque no tienen los recursos suficientes para pagarse o agenciarse una buena defensa, una defensa técnica que además de ser un buen abogado, un abogado estudioso, un abogado que prepara, que lee, debe también tener otros recursos como que no se cuentan, que peritos, expertos, técnicos y profesionales en otras ciencias para poder hacer un buen trabajo. De manera que, entre otras cosas, creo que decidí hacerme profesional independiente y ganarme la vida tomando la decisión de qué casos sí tomo y qué casos no tomo y por eso pues me retiré del Poder Judicial en buena lid, sin ningún problema, y estoy agradecido porque, por ejemplo, fue la Corte la que nos preparó y nos formó y gracias a eso me ganó la vida. Vamos a subrayar este inciso que usted mencionaba de la protección a los profesionales del derecho, los que lo buscan, abogado. Bueno, ya vamos a atender ahí. Como decía, pasa que te estamos desconcentrados porque como estamos en la oficina del abogado. No pasa nada, ellos. Bueno, entonces, abogado, decía yo, vamos a subrayar, nuevamente voy a repetir esto, en torno a la protección de los profesionales del derecho. Esto porque tenemos entendido de que el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, ¿quién está ahorita? Rafael Canales. Sí, el abogado Canales. Creo que desistieron al mecanismo de protección de los derechos humanos, ¿va? ¿Qué conocimiento tiene de esto este abogado? Sí, es que este mecanismo es como más simbólico que otra cosa y realmente no ha resultado ser efectivo. En ese sentido, pues entiendo que el Colegio de Abogados, en la aspiración de que haya un mecanismo más efectivo, que provoque resultados y que pueda de alguna manera garantizar la seguridad de los profesionales del derecho, se modifique o se adecue o se haga más real. En ese sentido, pues que creo que el camino que se debe seguir en el Colegio de Abogados es un tema que tiene que ver con instrucción. La primera línea de defensa de un abogado es la lealtad con sus clientes. La segunda línea de defensa de un abogado es no prometer lo que no puede cumplir y tratar de realizar su trabajo con el mayor respeto posible a los tratos y los compromisos que realiza. No ofrecer las cosas que no va a cumplir, porque en realidad todas las profesiones implican un riesgo. Se eleva más en el caso de nosotros porque pues la gente que busca un abogado pues son personas que tienen un problema penal, que tienen un problema con la justicia. Esa sencilla razón pues es más complejo el trabajo nuestro. Bueno, como abogado litigante en todo caso. Ahora, la jurisprudencia en materia legal tiene que haber independencia judicial en los poderes del Estado. Digo yo porque a veces usted mencionaba, voy a repetir lo que usted decía, que en todo caso los que son pobres son los que son más afectados por la justicia hondureña porque no tienen económicamente para sufragar gastos en torno a una buena defensa. Entonces estaríamos aquí ante la debilidad de la defensa pública o qué se tiene que hacer para poder brindar una mejor defensa
pública, vamos a hablar de la defensa pública a estos imputados. Bueno, efectivamente, una de las cosas que se pueden implementar para poder mejorar las posibilidades del respeto a los derechos de todas las personas que son acusadas y una defensa legítima en búsqueda de la verdad, de la justicia, es, por ejemplo, equipar a la defensa pública con el personal técnico adecuado. Por ejemplo, la defensa pública requiere auxiliares en materia de medicina forense, tener sus propios auxiliares en otras materias, sus propios psicólogos. Yo inclusive diría algunos personas con conocimientos en investigación, porque realmente el defensor público solo cuenta con su conocimiento y una defensa y un espacio que le brinde el Estado para que haga su trabajo, pero herramientas para poder impulsar o hacer más técnico su trabajo en la defensa material de cada caso, en realidad no las tiene. Fui defensor público y sé de lo que estoy hablando. Un defensor público, por ejemplo, tiene dificultades para hacer negociaciones y el derecho ahora implica negociaciones, negociaciones en el buen sentido de la palabra. Se negocia con el fiscal, en algunos casos que implica una compensación. Un defensor no puede andar negociando compensaciones porque como el trabajo es gratuito, puede pensarse o suponerse que está logrando algún beneficio personal. De manera que adecuar la defensoría pública o la defensa pública a un mejor nivel, dotarla de equipo necesario, estoy hablando de equipo técnico, caminar más allá, que el Estado de Honduras, en vez de tener medicina forense adscrita al Ministerio Público, adscrita a la policía, vinculada a la parte acusadora, tenga un laboratorio nacional o un instituto nacional de ciencias forenses que no dependa de la fiscalía, que no esté vinculado, que no sean compañeros de trabajo de una de las partes, porque en un juicio las partes son Ministerio Público, defensa. Pero resulta que todo el equipo técnico de investigación forense, balística, grafología, documentología, son compañeros de trabajo de una de las partes de la fiscalía. Entonces el Estado de Honduras... Son departamentos. Sí, pues debe dar un paso adelante para mejorar el sistema de justicia, creando un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que sea científico, técnico, independiente, que no se crean policías los que son peritos, ¿verdad? Que el perito de balística, el perito de documentología haga su trabajo de acuerdo a su ciencia, a su conocimiento y a lo que encuentra. Porque la mayoría de los peritos que van a juicio a respaldar lo que dice la fiscalía y muchas veces van a mentir. Nunca, no he visto todavía que, por ejemplo, cuando va alguno de esos peritos y da un dictamen en contra del imputado y luego resulta que se dicta una sentencia absolutoria, que le den alguna sanción. De manera que siento que a veces, y no siempre, pero en algunos casos, va resultando que olímpicamente funcionarios públicos dan un testimonio falso, rinden un peritaje mentiroso, falta la verdad y no hay ninguna consecuencia. Eso pone en precario la administración de justicia, porque al juez le toca descartar a un supuesto científico, en su opinión, al considerar en el universo probatorio que eso no tiene lógica, no tiene sentido, no es coherencia o no se respalda con otra prueba. Entonces, solo insisto para que esa idea no se pierda. El Estado de Honduras, para mejorar la administración de justicia, necesita varias cosas. Entre ellas, y en este tema, tener un Instituto Nacional de Ciencias Forenses científico, independiente, técnico y que esté en favor de la justicia y no en favor de la política criminal del Estado. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa. Abogado René Altamirano, analista. En la introducción no mencioné los cargos del analista, solo dije que era un profesional de derecho, un connotado profesional de este rubro. Es un analista político, aparte de eso fue emprendedor. Digo fue porque no sabemos cómo está él con sus empresas, porque tenemos entendido que
que Tillota lo dejó como mucho, que quedamos así, mira. Exactamente. Fuimos afectados. Pero bueno, es un emprendedor en este rubro y en otros rubros de la economía, y por eso que siempre lo evocamos cuando hay temas. Ahorita solo queremos hablar del tema del Poder Judicial, a fondo de las técnicas o del manejo de los procesos judiciales, para tener un poco de conocimiento. Vamos a irnos a la primera pausa. Después de la primera pausa vamos a ir preguntando más a fondo. Hoy sí vamos a entrar con temas ya generales, el tema caso Angel, el tema de la elección de los nuevos magistrados. Primera pausa desde el bufete de las oficinas del abogado René Altamirano. A usted que necesita un buen connotado profesional del derecho, acá mire, le hacemos la publicidad al abogado de gratis, sin cobrar ningún 5, para que vea la campaña, buena campaña. Y siendo, hablando en honor a la verdad, abogado, a usted su trabajo los avala, porque solo el hecho de defender a varios personalidades de este mundo, del país, da un buen significativo de usted, que pues hace un buen trabajo en materia legal. Pausa, ya regresamos siempre con nuestro invitado, el profesional de Derecho y analista político, el abogado René Altamirano. Continuamos a través de nuestra agenda informativa, siempre en el más completo resumen informativo del país. Nos van a dispensar porque estamos acá y estamos ya, no hemos querido cortar la transmisión a través de Facebook Live, abogado Altamirano, para que el pueblo, si quiere hacer sus interrogantes, esto me gustaría y al final pueda hacer sus preguntas, hacer su comentario también en referente al tema que estamos tocando. El titular no lo quisimos alargar, el titular que tenemos en contexto ahí en la transmisión, que habla relacionado a la nueva Corte Suprema de Justicia, el referente que han quitado algunos artículos y otros los han dejado ahí conexos a estos párrafos, y que ha generado una polémica específicamente en la elección de estos nuevos magistrados. Bueno, seguimos entonces con René Altamirano, profesional del derecho en su despacho legal Altamirano. Aquí estamos compartiendo con el pueblo hondureño. Abogado, bueno, aquí estoy llevando tiempo, siempre veo aquí el monitor porque aquí llevamos un monitor, estoy llevando tiempo. Abogado Altamirano, vamos a hablar del tema, como lo mencionaba, de la nueva corte, entre paréntesis, magistrados a los que se van a postular. Más de 45 serían los seleccionados o los bendecidos, escogidos. Se está pidiendo que la ley sea más rigurosa. Incluso la presidenta de Jueces y Magistrados, Norma Iris, presidenta de la Corte de Apelaciones Zona Norte, la magistrada Norma Iris decía que las auditorías son fundamentales. Ella decía entre paréntesis que no es tanto que sea notario, sino que con tal que se le haga una auditoría, porque hay excelente profesional de derecho. Y a esto agregamos lo que la magistrada decía, que dice ella, en realidad los abogados litigantes que andan en la calle son los que conocen del ramo de la profesión, porque son los que presentan escritos, son los que van a audiencia, son los que saben, los que han subrogado en este mundo judicial y que conocen prácticamente todo el engranaje. La problemática. La problemática, exacto. Entonces, digo yo de paso, digo esto, un poco extensa esta introducción referente a esta pregunta. Ya se mandó la ley al Diario Oficial La Gaceta de la ley de la Junta Nominadora, y por ley tiene que ser notario el que pretende aspirar a ser magistrado de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión, cuál es su criterio de esto, abogado? Bueno, primero decir, creo que sí lo pusieron en esta ley,
pero creo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en ese grupo de los profesionales del derecho se crea una condición de desigualdad que todos sabemos que tiene que ver con simpatía familiar o política. Y digo esto por lo siguiente: en Honduras, para ser notario, hay que tener un padrino o padrinos políticos para que le ayuden en eso en la corte. He escuchado, por ejemplo, en Tegucigalpa que hay grupos que se dedican a promover eso, el tema del notariado, y están cobrando alrededor de $500,000 de lempiras por hacer notario. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la exigencia del notariado como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, no representa ninguna garantía de que vaya a ser un buen magistrado. En segundo lugar, es excluyente de los profesionales en razón de condición económica y en razón de condición política. Y la Constitución establece este principio de igualdad, de manera que para mí el hecho de exigir el notariado como requisito es inconstitucional y por lo tanto debe inaplicarse. De hecho, estamos platicando con algunas personas para acudir en un recurso de amparo para anular eso como requisito. Y le voy a explicar otro detalle a la gente para que entienda. Cuando yo participé la vez pasada como candidato a magistrado, que quedé entre los 45 que designó esta junta nominadora, la Constitución solo decía ser abogado. Después vinieron y le agregaron que para ser magistrado había que ser abogado y notario. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que dicen que la Corte confiere el notariado, ¿verdad?, a los abogados, y que por lo tanto alguien que no sea notario no debe conferirlo. Yo creo que eso no funciona de esa manera, porque el magistrado como tal no confiere el notariado. El magistrado es una institución personal. Quien otorga el notariado es la institución de la Corte Suprema de Justicia. De manera que si algún magistrado no es notario, no hay ninguna contradicción en eso. Y lo otro, ¿para qué quieren que sea notario un magistrado si no puede cartular, si no puede ejercer esa función? Eso a mí me parece absurdo. Lo otro es que con el tema del notariado, en Guatemala se gradúa un abogado y es notario, pero aquí han creado una especie de casta privilegiada, ¿verdad?, que no ha tenido ninguna utilidad. Dos cositas voy a decir aquí. Primero, el notariado se debería de otorgar a las personas por su condición de honestidad, no de cuello, no de dinero, no de otras razones. El fedatario público, porque ese es un funcionario, esta es otra función del Estado, dar fe de los actos entre hombres, entre personas, entre comerciantes. El fedatario público, la única condición que tiene que tener es ser honrado, ser honesto. Pero aquí hay notarios que los anda buscando la policía, aquí hay notarios que venden números, conocí el caso de una persona que se iba a ir de viaje y dejaba llena de firmas una resma para una persona, y eso no puede ser, pues. O sea, en Estados Unidos son notarios los que te ayudan y te firman el título del vehículo, ni siquiera son abogados. Pueden tener, la única condición es que sea una persona honesta, que no dé fe de actos que son falsos. Y eso no hay ninguna regulación. Allí lo que quiero decir es, la Corte no debería estar otorgando esa función pública o esa condición pública. Debería ser el Ministerio de Gobernación o otro ministerio del Estado, pero la Corte no tiene por qué dar títulos a última hora. Si eso tuviera la condición de título, pues tendría que ser la universidad o el Consejo Superior Universitario, pero la Corte dando títulos ¿a cuenta de qué?
Creo que con el advenimiento de Libertad y Refundación hay que cambiar las cosas que están mal hechas, ¿verdad? Hay que empezar a decir las cosas como son. Fíjese que entre los requisitos que pusieron ahí en esa ley, una cosa que no comparto es que piden que haya ejercido la docencia, piden que haya sido estado en la carrera judicial, pero no piden que haya ejercido la profesión de manera independiente. Entonces, perdóneme, pero a eso es a lo que en el mundo de los colegas conocemos como abogado virgo, así lo dice. Nunca se ha parado ante un tribunal, no tiene idea de cómo hacer un alegato, no tiene idea de cómo funcionan los procesos, no conoce por qué o cómo se puede hacer fraude en los procesos judiciales. O sea, si no se pide ese requisito, están pretendiendo que los que sean magistrados sean gente que no conoce el mundo de la litispendencia en el país. Eso no debería ser, pero le exigen que sea notario, como que va a ir a estar haciendo escrituras. Ese es un contrasentido. Yo creo, por ejemplo, que esta junta nominadora le dieron ya una ley y le dieron un parámetro, pero sí puede acudir a otros parámetros para tratar de determinar el comportamiento anterior de estos funcionarios. Básicamente le digo, una persona tiene toda una trayectoria de vida y esa trayectoria de vida determina de que, sea político o no, cuál fue su comportamiento en el cargo cuando estuvo antes, por ejemplo, ¿verdad? Porque tampoco estoy de acuerdo en que se diga en que para ser magistrado debe ser como apolítico. No hay apolíticos que estén en este mundo de los profesionales del derecho. No conozco, no puede ser. El hombre es un animal político y si usted le quita a los políticos, solo queda la otra parte, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro es que no podemos conseguir 15 magistrados marcianos. Él tiene que haber estado en el ejercicio de la profesión. Se pudo haber equivocado, pudo tener muchos aciertos, pero el asunto es que cuando alguien tiene el interés o participa o le integra este tipo de cosas, necesariamente está de alguna manera vinculado. Lo que sí hay que tener claro es que las personas que se eligen en ese cargo, una vez que son magistrados, dejan de ser activistas, no hacen mandados a los grupos políticos. Deben tratar de que el Estado de Derecho se desarrolle en Honduras, porque una necesidad básica para que de aquí haya trabajo, para que la gente de fuera venga a invertir, para que el país recupere credibilidad, para que la gente que ande en la calle tenga confianza en la policía, en la justicia, en la fiscalía, que confíe en el Estado, es que haya un Estado de Derecho. Pero si usted ve que la ley se aplica de una manera para unos y de otra manera para otros, entonces usted no tiene ningún motivo para tener confianza en la justicia. ¿Cuál es el resultado? Si no tenemos confianza en la justicia, la gente hace y anda fuera de la ley porque dice, bueno, y aquellos de arriba, ¿por qué no les hacen nada? A eso creo yo que debemos aspirar. Y libre que pues, soy fundador yo de esto, aunque no paso como más tan metido como otros, pero libre debe materializar las aspiraciones de mucha gente. Y entre otras cosas, la presidenta Xiomara ofreció eso del fortalecimiento y el desarrollo del Estado de Derecho, y yo confío en que esa intención está y debemos materializar esa intención con acciones concretas. Bueno, lo que he logrado captar, lo que me da a entender el abogado, en términos generales sería seguridad jurídica, lo que tiene que ver en el país. Definitivamente, Estado de Derecho, institucionalidad es seguridad jurídica. No puede ser que a unas personas se les trate de manera diferenciada de otras. Eso no. Y otra cosa que debemos de destacar
es que si los que lleguen a ese puesto, que sean 15 son, 15 magistrados, Sí. independientemente, van a llegar por política. Aquí dejemos las cosas a un lado y vamos a decir las cosas por su lado. Claro. Van a llegar por política, mire, cuello político, padrino político. Pero es que los elige el ente más político del país. país. A lo mejor ahí está el problema. No, por eso, pero una cosa es que usted llegue por política, otra cosa es que haya independencia judicial, llena Corte Suprema de Justicia, Claro. que es ahí donde vuelvo y digo seguridad jurídica del ente legislativo. Bueno, abogado, me decía que van a presentar un recurso, ¿es? Sí, creemos pues que tal cual ha quedado esta reforma, porque entiendo que el diputado Samuel Madrid había introducido una iniciativa que estaba orientada a liberalizar o liberar el notariado y que ya no fuera particular de uno, y que además no se iba a exigir este requisito para ser magistrado, porque fíjese que ahorita, así como lo dejaron, eso queda en un grupo chiquito de personas que puedan aspirar y priva al país de otras personas que tienen capacidad y que tal vez pudieran tener más posibilidades de ser buenos magistrados. Cerrar los círculos no es bueno en una democracia. Creo que hay que abrirlos y igual, yo digo, investíguese, revísese, sí, hágase una selección, hágase una selección, una auditoría minuciosa para que no nos vaya a llegar ahí personas con problemas. Hay que buscar un mecanismo, porque fíjense que, por ejemplo, se han quejado de que algunos magistrados tienen procesos y que nunca los siguieron, pero le pidieron esa constancia al Ministerio Público, el Ministerio Público no lo dijo. Yo debo decir una cosa con este tema de la Junta Nominadora, con mucho respeto, porque estoy pretendiendo acá hablar de la manera más honesta posible. Este proceso debe modificarse o cambiarse. De eso de poner esta Junta Nominadora, hacer ese proceso de elección, ha fracasado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque las cortes que ha elegido este mecanismo han sido las más cuestionadas. Se cuestionaba menos antes, que este era un proceso directo en que se nombraba a las personas y que se tomaba ciertos criterios para que no desprestigiara al gobierno o al partido o al que promovía esto. Pero desde que esta Junta apareció, francamente, han sido las cortes más cuestionadas. Creo que entonces, digo esto porque el Estado debe buscar un mecanismo como más apropiado. Bueno, pero no se señalan a las instituciones, bueno, a los organismos, se señalan a las personas. ¿Quién eligió a esta corte que está? Una junta nominadora. Bueno, ¿Quién la seleccionó? Una junta nominadora. ¿Quién la filtró? Entonces, pero a las personas que están ahí también, en todo caso. Correcto. Sí, se señalan a las personas. ¿Quién es el coordinador o el que está a cargo de esta junta nominadora? Sin querer atacar a nadie. Claro, no. Entonces, tal vez, si esa es estamos hablando del línea, país. Exacto, del país, para mejorar una situación problemática, porque hay que decirla, tenemos que ver los problemas, la raíz de los problemas y ver qué solución se le da. Abogado, para irme antes a la segunda pausa, le pregunto, ¿tiene que participar Rixi Moncada? Pues yo creo que todos deben de participar y el filtro de la junta nominadora debe excluir al que no tenga la idoneidad para ser magistrado. Pero derecho a participar, yo soy partidario de que lo abran, así como estoy en una lucha porque se elimine como requisito ese tema del notariado y que se agregue como requisito el hecho de haber ejercido la profesión como profesional independiente. Digo, litigar, llevar un caso, 3 casos, siquiera 3 años. Estoy en ese criterio y en esa pretensión. Bueno, creo que debe participar todo el mundo y ser excluido en el proceso donde van formulando la idoneidad del candidato. En todo caso, si nos referimos a la secretaria en los despachos de finanzas, Rixi Moncada, que sabemos que es una buena, excelente profesional, porque no podemos desconocer
el talento que ella tiene. Solo el hecho que creo yo, me corrigen, vamos a meternos un poco en política acá, que el Partido Libertario de Fundación le debe el gane a ella como coordinadora del, ¿cómo se llama? El tribunal, ¿cómo se llama? Sí, el Consejo Electoral. Consejo Electoral, porque ella era la presidenta. Entonces creo, era lo que hablamos y lo que hablamos, la intromisión de la política siempre va a estar. Lleva ventaja con los demás postulantes, la abogada Rixi Moncada. Sí lleva porque este miembro del partido que está en el poder y como usted dice ha tenido una participación relevante. Sin embargo, eso creo yo que no indica que ella pudiera ser mala magistrada, porque a lo que vamos es a buscar condiciones de idoneidad en razón del país, de manera que creo que es bien difícil encontrar un abogado inmaculado. Póngale, le voy a poner una cosa que miré que estaban pretendiendo, que el que llevara casos de crimen organizado que no fuera candidato, que el que llevara casos de corrupción que no fuera candidato. Pero si la gente de estos casos relevantes busca a los buenos abogados, ¿verdad? O busca a los peores, a los que no tienen conocimiento, a los que no conocen el sistema. Entonces, estaban en el asunto están algunos planteando que excluya a la gente por ser buen profesional. Eso me parece a mí absurdo y tiene que ver con este asunto de que ver cómo aparto a todo el mundo para resaltar yo y ese no es el camino. Yo insisto en un detalle, el asunto de la idoneidad. Yo en vez de decir dónde estuvo Rixi, dónde estuvo, porque yo le tengo admiración, yo creo que ella es una gran profesional y en mi criterio sería una buena magistrada, en mi criterio personal, yo soy muy respetuoso, pero creo que el asunto es que las personas sin nombres que vayan allí sean idóneas al cargo y que tengan un compromiso de nación, de país, que se comprometan, deben estar comprometidas con el Estado de Derecho, no con mengano ni fulano, porque es que aquí tenemos un defecto en el fondo. Miren, el Congreso es el órgano eminentemente político del Estado, ¿verdad? Porque ahí hay bancadas de partido, ¿sí? Ellos son los que eligen los magistrados. Si alguien aspira a que los magistrados o candidatos a magistrados no tengan vinculación política, hay que cambiar el mecanismo de que los elige el Congreso, porque si usted pone políticos a elegir, no pida que le nombre ahí a políticos. Va a nombrar a la gente con la que él tiene afinidad doctrinaria, ideológica, de ideas, de intereses sociales y políticos, me refiero, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, a los que tienen sueños de que nombremos 15 marcianos allí, debemos de aterrizar en el punto de que el mecanismo que el Estado ha previsto en la ley a lo mejor no es el más adecuado y debemos aspirar a cambiarlo o a modificarlo. Inclusive algunas personas que hablan de que se elijan, no estoy muy seguro de eso, pero sí creo yo que si usted pide que no sean políticos, que no los elijan los políticos. Bueno, vamos a dejar este tema a un lado. Con el tema de los magistrados ya fue bien preciso el profesional del derecho, analista político, emprendedor en el rubro avícola. Avícola. Sí, porque tenía ya su una granjita. Una granjita ya en Chamelecón ahí. Sí, en los bajos de la zona de las haciendas. Exacto, pero Dios lo va a bendecir, va a recuperar esas tierras, ya va a ver. Claro. Las va a multiplicar. Y porque el impacto ha sido enorme en el sector del Valle Azul, especialmente en las zonas bajas, que están costeras ahí, al río Lúa, río Chamelecón. Bueno, entonces dejamos este tema a un lado, como lo decían. Vamos a irnos a la segunda pausa, creo. Bueno, aquí estoy viendo aquí monitoreo también. Vamos a irnos a la segunda pausa, abogado. Vamos a introducirnos en el tema de corrupción, la lista Ángel, que está candela. Ese tema está ahí. Está candela, echa juego ahí. Hay algunos hasta... Bueno, vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, vamos a irnos, como le decía, segunda pausa.
desde este despacho que no le caben ya los documentos al abogado porque ya queda corto en este bufete. Aquí hemos dejado fuera, miren, hay a varios clientes que ha venido aquí, pero aquí nos ha atendido el hombre, mira, un hombre del pueblo que, digo, lamentablemente no ha salido como candidato a diputado, como es las cosas, va. A veces el pueblo como está secado, pero bueno, eso ya son otros temas políticos. Pero es que esta vez no participé. Sí. No, pero, yo era regidor pero la vez pasada, y estábamos sí, en contra de la reelección. Sí, sí, me acuerdo. Y yo digo una cosa, vos estás en contra de la reelección, pero querés reelegirte vos. Yo creo que debemos de ser coherentes. Mire, yo no puedo estar hablando aquí de Estado de Derecho. Sí, exacto. Si no soy coherente entre lo que hago y lo que digo. Bueno, pero es que ese es el asunto. El doble discurso, pero ahí es donde vamos, que hay que tener palabra y dignidad sobre todo. Exacto. Bueno, pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nuestra agenda informativa, siempre desde el despacho jurídico legal del abogado René Altamirano, un connotado profesional del derecho, compartiendo experiencias, opiniones, criterios que él con su experiencia en el ramo jurídico, en el ramo jurídico y también en el campo político, pues nos da a conocer como garantes de esta información los receptores para llevarle al pueblo hondureño. Bueno, vamos a seguir en contexto con el tema que nos hemos agendado. Hablamos al inicio del trabajo de los abogados independientes, para hacer un resumen en contexto de todo lo que hemos venido abordando. Después avanzamos con el tema de la nueva Corte Suprema de Justicia, entre paréntesis, 15 magistrados que serían los bendecidos por los honorables políticos hondureños. Y hoy el tema es, en este ya último segmento, el caso Angel, caso muy sonado. Es una lista que ha venido durante todos los gobiernos. Hoy ya se sacó en el al inicio se decía especulaciones, pero hoy ya es confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces ya es algo legal, Esta lista Angel, que involucra a varios funcionarios de la figura pública, el ámbito político del Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras. En Honduras creo que hay, ¿cuánto hay? 3. Entiendo que hay como 15 personas en la lista. En la lista de Honduras, va. Sí. Pero 3 del partido. 3 son del partido de gobierno. Del partido de gobierno. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos a este tema? Vamos a hablar del presente, no del pasado, porque el pasado pues ya pasó, o sea, siempre tiene su secuela, ¿va? Lista Angel, abogado Altamirano, es una lista de que tiene que poner las barbas en remojo al gobierno de la República. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como usted lo dijo, la famosa lista Angel es un mecanismo de sanción que han establecido en los Estados Unidos y que está integrado al mecanismo de generar beneficios en los 3 países del Triángulo Norte a efecto de financiar programas que impidan o disminuyan o mitiguen las motivaciones de la migración irregular a los Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. El problema planteado actualmente es que 3 miembros del Estado de Honduras y actualmente en el gobierno han aparecido en esta lista. Yo diría que el problema principal con esta lista es que no conocemos el parámetro. Digo, para que nosotros como Estado le exijamos a una persona que aparece en esa lista que, por ejemplo, se retire o renuncie a algún cargo,
creo que tenemos derecho como pueblo hondureño a saber cuáles son las motivaciones que llevan a poner en esa lista a estas personas. El parámetro usual actual es que parece que tiene implica un mensaje político al actual gobierno. El efecto en el que creo objetivamente que tenemos que tener cuidado es que si esto es parte del mecanismo para apoyar financieramente a los países del Triángulo Norte y nosotros tenemos funcionarios en esa lista, creo que el Estado de Honduras debe de hacer algo para buscar aclarar o enmendar para que sean excluidos, porque estoy seguro que así como fueron agregados pueden ser excluidos en el sentido de que posiblemente, como no sabemos cuál es el mecanismo para colocar a una persona ahí, pues hay una duda obligatoria aquí, ¿verdad? ¿Por qué a estas 15 personas y por qué no otros que han sido mencionados de una manera más evidente o más fuerte en escándalos de corrupción? Eso me obliga a mí a preguntar, ¿cómo determinan quién va a estar en la lista Engel y por qué no ponen a fulano y si ponen a mengano? Eso deja abierto el sesgo o el espacio para que uno pueda suponer que aquí hay una motivación política. Le puedo indicar, por ejemplo, que en el caso de Flores Lanza, la Corte Interamericana dijo que las acusaciones eran políticamente motivadas, ¿verdad? Entonces, hay una contradicción. El sistema interamericano dice esto, pero estos dicen que no. Entonces, ahí eso me parece complejo. Creo, y repito, el Estado de Honduras debe ejercer alguna actividad para dejar claramente definido que un funcionario del Estado erróneamente fue o políticamente fue agregado a un listado de eso. Porque el efecto puede ser, y no estoy diciendo que sea, pero puede ser que disminuya el apoyo financiero a los programas para evitar la migración ilegal por razones de cuestiones económicas y de seguridad social. Entonces, a eso el Estado de Honduras sí le debe poner atención. Creo que cualquier mención que implique poner en precario la credibilidad del país es importante que la tomemos. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de que el Estado de Honduras diga que tiene una postura soberana. Es una cosa con la que siempre hemos soñado. Pero tiene que ser política institucional y debemos de ejercer esa condición soberana en todos los sentidos, no en un tema sí, en otro no, ¿verdad? Para eso me refiero yo con la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si una persona, y no digo que esto sea, pero si una persona efectivamente tiene una circunstancia de un escándalo de corrupción, no debería de representar intereses del país. Eso es lo que debe. Por eso creo que el Estado de Honduras debe hacer algo para que se aclare la situación y se excluya si no tienen ninguna vinculación. No conozco los casos. Yo he oído lo que ha indicado Casaña, de que él participó impulsando un programa para beneficiar a los jubilados, que en el caso de Russell todavía están pendientes unas resoluciones. Eso no lo conozco. A título personal los conozco. En mi opinión son personas honorables, pero creo que sí, el Estado de Honduras no puede simplemente voltear a ver a otro lado porque eso puede implicar un perjuicio para el Estado. O sea, significativamente esta lista Engel cree que pueda golpear el estado de democracia o la economía o el impacto que pueda tener, porque una cosa no podemos desconocer la intromisión americana en el país y las injerencias que tienen los americanos, o podríamos llamarle un claro mensaje que pueda mandar Estados Unidos al gobierno de Honduras. ¿Cómo lo podemos percibir este mensaje?
Yo creo que es un tema de que cada quien lo va a interpretar según, a lo mejor según el ángulo político donde está, pero bueno o malo, indistintamente de cómo califique, a mí no me parece que un Estado le diga a otro, este y este no me gustan, pero el mensaje que ellos dan sí es ese. A estas y estas personas nosotros no las queremos vinculadas o representando al Estado. Ese es el mensaje y eso, por eso digo que el Estado de Honduras no debe simplemente voltear a ver a otro lado. O sea, pues si alguien nos dice que tal cosa está mala, pues hagamos algo para aclararlo, para enmendarlo o para sancionarlo, ¿verdad? Y le digo, tengo aprecio por estas personas que de libre han sido mencionadas, pero creo que los intereses del país están por encima de los intereses políticos y de las cosas que creemos. Por eso es que creo que los magistrados no deben ser simples activistas políticos. O sea, pueden tener una creencia política, pero lo que no está bueno, no está bueno. No debe actuar como activista. Ahí hay que ser como responsable. Puede tener una consecuencia que el hecho de que personas de estos cargos aparezcan en esa lista, sí las puede tener. Bueno, entonces hay que hacer algo, porque lo último que creo yo que se debe hacer es enterrar la cabeza como el avestruz. Hay que afrontarlo como Estado y ir a buscar el mecanismo a través del cual los pusieron para que se saquen, así como por ejemplo se metieron gente a la lista de OFAC y luego se aclaró y la sacaron, ¿verdad? Solo lo pongo como ejemplo, pero no es volteando a ver para otro lado cómo se resuelven estos problemas. Y lo otro es que debemos de entender una cosa: cuando se trata de funcionarios públicos, el interés del país debe estar por encima del interés personal, y ese es el parámetro, indistintamente de la creencia política de tal o cual persona. Ok, si tocamos el tema de interés y señalamos a Estados Unidos los intereses que pueda tener con el país, podríamos mencionar que a pocos días de la elección de los nuevos magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras, sacan a esta lista. ¿Podría tener injerencias Estados Unidos en decir esta Corte hondureña? O sea, mandar un mensaje claro referente a ¿qué tipo de personas no quieren la Corte, por ejemplo? Algo así, podemos... O sea, creo que me entiende el sinónimo de las perspectivas que estoy mencionando en torno a este mensaje que pueden enviar los norteamericanos. Porque ¿por qué a este momento, a la elección de una corte, a la elección de una nueva corte, que ha podido usted analizar estos dos ángulos de la perspectiva? Yo... aunque no me guste, debo decir esto. Yo creo que su mensaje de los Estados Unidos, en el sentido que si quieren trabajar con este gobierno, pero hay cosas que en este gobierno se están haciendo que no comparten. Y, por ejemplo, siento que es el asunto de clasificar de manera diferenciada a las personas, o por ejemplo, de poner en cargos relevantes a personas que no han aclarado su situación jurídica relacionada con asuntos de la administración del Estado. Eso, creo que esa es la intención. Entonces, Estados Unidos... Permítame, le interrumpo, disculpe. Quiere decir que tendría que hacer a un lado, se tienen que hacer a un lado los funcionarios señalados. Bueno, mire... Unos dicen que no fueron puestos por los norteamericanos, pero otros dicen que se tienen que apartar en base a las opiniones que hay de algunos analistas. Bueno, yo diría que sin tener la herramienta que nos indique por qué los pusieron en esa lista, pues no podemos pedirles que renuncien. Por ejemplo, las personas que fueron electas como diputados, es muy fuerte. Es prohibido en la ley que renuncien. Pero entonces ellos no pueden renunciar. Es muy fuerte este mensaje de los Estados Unidos. Es muy fuerte. Pues sí es fuerte y va a tener una consecuencia, porque los Estados Unidos son la potencia hegemónica en esta zona del mundo, ¿verdad? Y eso nadie lo puede negar. Que quisiéramos relaciones más respetuosas
con Estados Unidos y que quisiéramos que no se nos trate como una colonia del imperio, es cierto, en mi caso particular, eso es lo que opino, pero hay una realidad concreta y es que creo que hay un interés general y hay una corriente que favorece el hecho de que, indistintamente de las cuestiones políticas, el manejo del Estado sea de manera transparente, porque la corrupción, la mala administración, las políticas equivocadas o manipuladas o populistas han generado una condición económica tan precaria que los ciudadanos de Honduras huyen en busca de otro lugar donde puedan hacer su vida, porque aquí no caben, porque aquí no tienen trabajo, porque aquí no tienen seguridad. Y el Estado tiene la obligación de caminar a generar condiciones económicas mejores para que esa gente se quede aquí, produzca aquí y haga grande el país aquí, sin que tenga que huir por la motivación que sea. Bueno, abogado, nos dice producción que ya tenemos que ir finalizando este espacio. Al inicio usted nos decía que estaba un poquito apretado de agenda, pero bueno, tratamos de poder dispensar este tiempo, resumirlo en el climaterio de la información, lo más relevante, porque lo que usted nos ilustra y lo que le llega al oyente, pues sirve para tener una perspectiva diferente, porque hay diferentes opiniones. Usted puede tener su opinión, otro analista otra opinión, cada quien tiene su punto de vista. Y esto pues hay que esperar los resultados. Creo que el tiempo sería nuestro mejor aliado para esperar los resultados en forma al caso Angel, porque si es un caso que el gobierno de la República, como lo decía usted, no debe de agachar la cabeza, debe incluso de tomar decisiones siempre basados en un estado de derecho y que haya democracia participativa en el país. Bueno, hemos llegado al final. Gracias enormemente, como le decía el abogado René Altamirano, connotado profesional del derecho, ex juez de sentencia, hombre que tiene un amplio recorrido en este mundo de la abogacía, derecho penal, ya su currículo lo avala. Bueno, vamos a darle un par de publicidad al abogado porque se lo merece. Con todo el hecho de darle el espacio, creo que ya merece la publicidad de gratis. Entonces estamos aquí, abogado, ¿qué colonia es acá o qué barrio es aquí, el centro? Estamos en Barrio Medina, entre Primera y Segunda Avenida, en la 14 calle. Estamos ahí a la orden de todas las personas y muy agradecido con ustedes. Uno, pues igual agradecido por la publicidad que es válida, pero principalmente por la oportunidad de poder decir y opinar algunas cosas que creo que quisiera decir mucha gente, porque a veces intento interpretar a las personas que no aparecen, que no son amigos de Arlington, que no los conoce la prensa, o que no los conoce. Sí, después vamos a hablar de abogados, sí, por el tiempo. Porque francamente, yo lo que digo es que debemos buscar que haya correspondencia entre lo que dice y lo que se hace. Bueno, excelente. Desde el bufete jurídico legal también está nuestro amigo Farabundo al otro sector, que es uno de los que conforman este bufete jurídico, despacho legal, como le llaman en algunos sinónimos. Aquí compartimos este espacio informativo en este resumen de noticias de fin de semana que sale cada sábado a partir de las 7 de la mañana y se retransmite el domingo a partir de la 1 de la tarde. Nos vamos, feliz fin de semana, si Dios mediante, el próximo sábado y domingo, para que usted nuevamente nos sintonice, se reencuentre con nosotros a través de las redes sociales, porque también se transmite en Facebook Live y de las plataformas virtuales o en cualquiera de las plataformas de las compañías, ya sea en Estados Unidos, en nuestro web stream de Maya TV, el más grande noticia. Feliz fin de semana, hasta pronto.